Bueno, oremos. Querido Padre, muchas gracias porque estamos acá todos juntos, entre amigos, amigas. Muchas gracias porque nos has cuidado en esta semana, por más que fue desafiadora para creo que todos nosotros. Muchas gracias porque estamos acá, estamos bien. Gracias por el fin de largo, en donde vamos a poder descansar un poco. Y te pedimos que nos acompañes también en este estudio, que que estés presente a todo el tiempo. Y te pido también por los pedidos que fueron hechos acá, que todos sean atendidos según tu voluntad. Y muchas gracias por ese día hermoso. Te pedimos que nos acompañes en todo él, en tu nombre, amén. Amén. Bien. Bueno, feliz sábado, ¿cómo están? Eh, la verdad que genial, qué bueno que se escuche. Vamos a hacer un repaso, porque como ustedes saben, venimos estudiando sobre un campal, ¿sí? Un campal internacional que se hizo ya hace un tiempo, que se llama Sujeten las cuerdas, y venimos charlando, ya tuvimos el estudio de Luchito, tuvimos el estudio de Carito, y hoy vamos a seguir con eso, con esos estudios, y por eso me parece que es crucial que todos podamos repasar un poquito con relación a los temas, principalmente para que podamos ir fijando también, ¿no? Porque son tantas cosas y tanto contenido y tantas fechas y tantas historias y tantos personajes que la verdad que se hace complicado, salvo para los que tienen memoria privilegiada, que no es mi caso. Que no es mi caso, así que me imagino que el de la mayoría por lo menos de uno entre nosotros nomás. Sí, no tenemos esa memoria para poder recordar absolutamente todo. Pero voy a querer hacer un repaso diferente. ¿Por qué? Porque no vamos a tener pizarra y porque no lo vamos a hacer a los que están acá. O sea, no van a opinar los que estamos acá. ¿Sí? Porque después los que estamos acá, sí, yo los hago interactuar un poco más y todo. Entonces me gustaría que en este momento los que están por Zoom digan lo que se acuerden, sin respuesta errada, con relación a los temas que hemos estado viendo, tanto de Luchito como de Carito. ¿Sí? Si alguien quiere animarse, si no, como saben, siempre es bueno la dedocracia, entonces ustedes eligen. Si no, arranco yo. Le voy a pedir a Gracia. Gracia, vos podés charlar. Lo que te acuerdes, ¿eh? No, como te dije, no hay respuesta errada. No sé si tiene micrófono. Lo que me acuerde de la... ¿Me escuchan? No sé si me escuchan. Ah, pará, Me pará. parece, Ah, me pará que no parece estaba que no. escuchando. Ahora Me sí. parece, me parece que no anda mi... Ay, ¿me escucha? Sí, te escuchamos perfectamente. Ah, bien, bien. Ya estaba entrando en crisis. Lo de la clase pasada, ¿verdad? Sí, lo que te acuerdas de la clase pasada, la de Luchito, lo que sea. Uy, se me puso en blanco la cabeza. Alguien que me ayude porque realmente Claro, no... alguien que te ayude. Sí, sí sé, pero estábamos viendo una línea y estábamos viendo tres tiempos, ¿será? ¿Algo Perfecto, está así? bien. Vamos bien. ¿Alguien que ayude a complementar? Cindy, ¿te acordás algo? Graciela. Vamos por esta línea entonces. Tres algo. No sabemos qué todavía. Tres algo. ¿Quién? Tres estructuras. Bien, Agus nos dice tres estructuras. ¿Qué más? Vamos a sumarle un poco. Yesenia, Noé, ¿alguien se acuerda? Carol, dale, Carol. Bueno, habíamos visto conmigo tres estructuras con respecto a lo falla, falla y éxito. Y no sé si sigo diciendo. Antes con Lucho vimos la línea de 144.000, vimos dónde estábamos en esa línea y dónde estaba el campal, porque el campal es del 2020, el que estamos viendo, y también Sí. vimos los sacerdotes. Perfecto. Bueno, entonces, ¿alguien más quiere sumar alguna otra cosa? No quería
poner la pizarra alto. No sé si se alcanza a ver o no, porque capaz la luz. Sí, se ve. ¿Se ve? Genial. Conviene que cierre así. No sé, ¿qué les parece? ¿Cerramos un poquito o bajamos un poquito la persiana? Igual, Por el anillo. Se ve varias de locura. Bueno, si se ve bien, se ve bien. De hecho, haciendo. Genial. Bueno, ¿alguna otra cosa? Me parece que voy a tener que una silla con esa, ¿no? Porque si no quedo muy alto. Puede ser. Dale, perfecto. Sí, bajamos un poquito la persiana, Esteban, a ver si. Allá está Ahí. Ahí está, genial, bárbaro. Bueno, acá puse las tres estructuras estas de las que estábamos hablando, que Carito estaba comentando recién. Habíamos visto. Esta banqueta está perfecta. Habíamos visto el adventismo, el papado y el protestantismo, ¿sí? Y habíamos visto las historias que no estaban, como Carito nos había explicado la semana pasada, no estaban alineadas las historias, sino que tenían cosas. ¿Cómo se llama? Que tenían cosas justo que coincidían. Y era principalmente esto que ella decía muy bien, que eran de falla, falla y éxito. ¿Sí? Esas tres cosas habíamos visto entonces la semana pasada. Vamos a ir ampliando un poquito más con relación a esto, pero no con relación a todo. ¿Sí? Porque es mucho. Entonces nos vamos a ver, voy a cerrar esto. Nos vamos a basar principalmente en una parte, ¿sí? Como ya veníamos hablando. A ver, ¿quién se acuerda de o de dónde salía parte de los estudios que habíamos visto con Carito? No quiero hacer así tan claro. Pero... El artículo de Jared Goldstein, cómo la Perfecto. se volvió cristiana. Genial, genial. Entonces, es eso lo que estamos estudiando, ¿sí? Estamos estudiando un poquito de cómo la Constitución de Estados Unidos se volvió cristiana, ¿sí? Pero hay una realidad, que es que el artículo, ¿sí? El archivo, lo que hace es... qué bueno, bueno. Es Esteban que está hablando y yo le respondo a Esteban, perdón. Igual van a visitar. Bueno, traemos un alcoholcito si querés. Lo que yo quiero que veamos ahora es que el artículo en sí se basa en un periodo de tiempo, ¿sí? Arranca el periodo de tiempo desde más o menos 1863, ¿sí? Ese es el periodo de tiempo en adelante. Es el periodo de tiempo que habla el artículo. Pero hoy vamos a ver otra cosa. Pero antes de ver otra cosa, necesitamos tener un poco de contexto, ¿sí? Y es ahí en donde la anciana Tess, con su forma increíble de poder analizar y ver la historia y entender la historia, ¿no? Nos va llevando y nos va guiando por una parte específica. Como yo les decía, el artículo básicamente habla de a partir de 1863, nosotros lo decimos como que si fuera hasta 1888, no es puntualmente esa fecha, pero sí como un marco para tener en cuenta. ¿Pero qué pasó acá? El artículo muy bien nos lo habla, ¿sí? Entonces es ahí en donde vamos a estudiar un poquito más hoy, ¿sí? Voy a poner algo acá. Y ahora sí, ya las preguntas van direccionadas a todo público. ¿Sí? Y quizás puedan recordar también de los estudios que dio Esteban, de los estudios que dio Miri, que están bárbaros, súper recomendados. Nos recomendó la semana pasada Mica los estudios de Miri y son bárbaros, cortitos, al punto, clarísimos, así que súper recomendados también para que los puedan ver. ¿Sí? Cuando hablamos de este periodo de tiempo, ¿sí? ¿En qué contexto debemos estudiarlo? ¿O en qué contexto por lo general lo estudiamos cuando hablamos de religión? ¿Sí? Porque lo podemos ver desde la perspectiva política, pero también lo podemos ver desde la perspectiva religiosa. Y hoy vamos a hablar un poquito más de eso. ¿En qué contexto
podemos mencionar que se encuentra esto en el contexto religioso? Luis, ¿te acordás? ¿En qué contexto religioso estamos? 1853. Sí. La ley dominical, no. No. Sí, o sea, estamos hablando de la ley dominical, está bien, está bien. Estamos rastreando la ley dominical y de eso se trata, ¿sí? Bien también. ¿Pero en el adventismo o en No, general? en general. Porque estamos, pues iba a decir el segundo gran despertar. Perfecto. Pero eso es antes. Es un poco antes, ¿sí? Como en Pero 1700 y pico. sí, pero que nos lleva a esto, ¿sí? ¿Cómo? César, Creo que tiene que ver con el tema de la temperancia, el tema de las leyes azules, que en ese momento ellos estaban intentando combatir el tema de la moralidad, los excesos y eso. Recordando, ¿no? El tema de la temperancia que fue en 1868, ellos estaban pujando mucho para que ese tema fuera establecido, ¿no? En la sociedad. genial, genial. Esteban, Internamente, por ahí el hito que más siempre ubicamos en 1863 es la conformación oficial de la Iglesia Adventista. ujú. Perfecto, en 1863 se conforma. ¿Cuándo podríamos decir que surgen? Y ahí se unen las dos cosas Claro. que ustedes estaban mencionando, tanto Luis como Esteban. ¿Cuándo podríamos decir que la Iglesia Adventista surge? 1798. Eso. 1798, perfecto, y ahí surge en base A raíz del segundo gran despertar. Perfecto. ¿Quiénes más surgen ahí? Los mormones. Exacto, los mormones juntos surgen con los adventistas, ¿sí? Pero es importante, ¿sí? Entender que en este periodo, ¿sí? O un poquito antes, como bien mencionaba Luis, con relación a lo que es el gran despertar, ¿sí? Cuando hablamos de la parte religiosa, ¿sí? ¿Qué podemos considerar con relación a los cristianos protestantes evangélicos que son del norte y del sur? ¿Qué podemos considerar en ese periodo? Lo que se le venga a la mente, no estoy queriendo... ¿Estados Unidos? Sí, ahora sí estamos hablando específicamente de Estados Unidos. Tipo su vínculo con su perspectiva en cuanto a la esclavitud, digamos. Bueno, podemos hablar un poco de eso. Ujú. Más conservadores del sur. Bueno, está bien. ¿Algo más? Es por ahí donde sale lo de In God We Trust. Sí, sí. Un poco después que eso, en verdad. O sea, pensando que estamos hablando un poquito más de esta parte de la historia, ¿sí? Que es la que menos información tenemos hasta ahora, que es la que vamos a estudiar un poquito más hoy. O una parte de lo que vamos a estudiar hoy es esto, ¿sí? Porque esto que está acá es lo que nos lleva a esto, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos enfocándonos un poquito más de esto y queremos entender un poquito más en cuanto a lo religioso, lo político, lo social de este tiempo para poder entender un poquito mejor cómo se van a desarrollando estos eventos, ¿sí? Entonces, dijimos que salimos del gran despertar. Esteban, dale. Una cosa que, bueno, aparte de que estaban divididos sobre el asunto de la esclavitud, como el principal asunto divisor dentro de las iglesias protestantes y evangélicas de la época, Sí. Otro gran elemento contextual que había en ese momento es que es una época en la que se producen muchos cismas entre las principales iglesias protestantes de Estados Unidos. Genial. Bárbaro. Ahora vamos hacia allá. Así que me vas a ayudar con eso. Entonces, dijimos que salimos del gran despertar y como todos bien dijeron, hay diferencias en cuanto a lo moral, se podría llamar, que es relacionado a la esclavitud. Pero en cuanto a lo religioso, si hablamos después de un gran despertar, ¿cómo estarían? Reavivados. Reavivados, perfecto. ¿Iguales o diferentes? Bueno, ahí es donde se pone interesante, ¿sí? Porque hay una autora... Igual, digamos, todo depende desde qué perspectiva estés, porque generalmente los grupos que surgen son los que están reavivados. Los grupos que quedan igual que estaban antes son los que tienen un bajón en realidad. Sí, bueno, bárbaro. Después vamos a profundizar en eso también. No lo había visto así, así que está buenísimo que lo digas. Hay una autora que, voy a decir cómo se menciona, no voy a escribir porque no lo vi cómo se escribe. Frances Pitcher es una autora
que gana premios con relación a todo lo que ella escribe, ¿sí? Ella hace algo muy interesante, y es decir que en el periodo después del Gran Despertar, ¿sí? Tanto el norte, los evangélicos del norte como el sur, los protestantes del norte como el sur, llegan a un mismo nivel, ¿sí? O sea, en base a los estándares del norte, ¿sí? Llegan a un mismo nivel. Solo que hay una diferencia en cuanto a la ética, ¿sí? Y es relacionado específicamente por lo que surge de la esclavitud. Ahora, vamos a tener que definir o entender un poquito mejor el sur, ¿sí? ¿Qué sabemos del sur en esta época? Lo que se les ocurra también. Había algunos estados que estaban como intentando independizarse, o sea, como amenazando con separarse. Por eso el norte empieza... esto que habíamos hablado una vez, que en realidad no les interesaba tanto la esclavitud, sino más mantener la unión. No sé, también que son más conservadores. Perfecto, está bien. ¿Alguna otra cosa? ¿Qué podemos hablar de...? Yo no sabía, así que quédense tranquilos. ¿Qué podemos hablar de en cuanto a la economía? ¿Alguien sabe más o menos cómo eran las economías? ¿Había diferencias en las economías? Sí, definitivamente. La del sur era como mucho más agraria, mucho más dependiente de la mano de obra esclava, justamente como para mantenerse. Y la del norte era más industrializada, Perfecto. más avanzada. Perfecto. Entonces le voy a poner agrícola, ¿sí? Industrial. ¿Sí? Ahí ya tenemos una cosa interesante, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos hablar de en cuanto a por ejemplo, a la disposición de las personas, ¿sí? Acá me parece que ya esto nos hace entender algunas cosas. ¿Cómo se disponen las personas Vivían físicamente? en el norte había más capaz conglomerados tipo ciudad, donde las personas se concentraban para trabajar, y en el sur era más rural, la población estaba más dispersa, había casas Perfecto. con los esclavistas, digamos, con las plantaciones y las personas que tenían esclavizadas, con Genial, menos perfecto. educación y menos comercio, con menos comercios pequeños, digamos. Genial, bárbaro. En cuanto a las economías, ¿cómo podemos decir que podrían llegar a ser unas con relación a las otras? Ya dijimos que son economías o economías industriales, agrícolas, sí, pero lo que capaz que mi pregunta no es la correcta, pero podríamos decir que esta es una economía un poco más grande, más robusta, ¿sí? Esta es una economía más pequeña, ¿sí? No por los valores que trabajaban o que manejaban, sino por lo que representaban, ¿sí? La industria en esa época, en esos lugares, ¿sí? Otra cosa interesante es que el sur estaba poblado por inmigrantes europeos, ¿sí? Pero no de cualquier lugar, o sea, no cualquier tipo de inmigrante europeo, sino europeos, blancos, irlandeses y de Escocia, ¿sí? Y esto ya empieza a tomar una relevancia, ¿sí? En cuanto a cómo ellos se empiezan a comportar, ¿sí? Vemos ya una diferenciación, ¿sí? Los de la ciudad y los del campo, los industriales y los agrícolas, ¿sí? Ciudadanos europeos, blancos, irlandeses y de Escocia principalmente, ¿sí? Y acá empieza a haber algo interesante también, es que, ¿qué les parece? ¿De dónde hacia dónde podrían migrar más las personas? Del sur hacia el norte. ¿Y del norte al sur? No. No, porque tendría que tener muchos ingresos como para poder hacer tus lugares. Sí, no tenés posibilidades, básicamente, ¿no? Como que en las ciudades hay más posibilidades, entonces las personas, si migraban para el sur, pero no, perdón, para el norte, pero no hacia el sur. Entonces empezamos a ver que acá hay un grupo de personas que se mantiene, que se establece, que tiene mismos orígenes, que tiene mismos pensamientos. En cambio acá es más diverso, empieza a haber una diversidad, ¿sí? Y diversidad también porque vienen personas de otros países, ¿sí? Canadá también empieza o sea, hay migrantes de esas regiones, ¿sí? Pero lo relevante también es que en esta diversidad,
quienes construyen escuelas y universidades son personas diversas, justamente, ¿no? O sea, diversidad de pensamiento, diversidad de orígenes, de lugares, de todo, ¿sí? De países, de todo. Entonces, pero en esta parte, todo lo contrario, ¿sí? Quienes construyen las universidades son los mismos, quienes construyen las escuelas son los mismos, quienes construyen las iglesias también, ¿sí? Entonces, ahí empieza a haber una cohesión en todo el tipo de pensamiento, ¿sí? Y es donde empiezan a surgir problemas, por ejemplo, de que la Biblia pasa a ser una regla de vida total tomada de forma literal y como guía infalible. O sea, ya no... y eso es interesante también porque no hay una diferenciación entre lo religioso con lo académico, ¿sí? O se podría decir también como, a ver, con lo legal, sí, hay una expresión que esta autora utilizaba, intelectual, ¿sí? O sea, no es una frase, es una palabra, pero que me resulta interesante, ¿sí? Lo religioso era lo mismo con lo intelectual. Entonces se empieza a formar una burbuja, ¿sí? Se empieza a formar acá una burbuja, ¿sí? Y esa burbuja es tan fuerte que incluso... Una identidad, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la identidad del norte? Bárbaro, bárbaro. ¿Por qué? Ayer alguien escribió algo. El cinturón bíblico se refería al cinturón bíblico. Exacto, el cinturón bíblico, sí, exacto. Entonces empezamos a ver que existe una identidad, ¿sí? Una personalidad se empieza a formar en este lugar, que hacía que cuando las personas del norte, voy a poner así como si fueran como intentaran ser dos flechitas, ¿sí? Cuando las personas del norte con las personas del sur interactuaban, ¿sí? Las personas del sur consideraban a los del norte, por más que sean cristianos, como no cristianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no cumplían los estándares que ellos consideraban, ¿sí? Y eso lo fue separando cada vez más, hasta formar esa identidad tan fuerte que es interesante que esa identidad va incluso hasta los días de hoy, ¿sí? Nacionalismo. Exacto. Mucho más fuerte. Sí, es mucho más fuerte también el nacionalismo. Tanto que, ¿qué pasó? Pero es terrible eso, porque, o sea, si nos detenemos a pensar eso, es como se promueve toda esta idea de la sociedad educada, de la sociedad correcta moralmente. ¿Qué era correcto moralmente? Tenían personas esclavizadas a las cuales golpeaban, violaban a esas mujeres esclavizadas durante la noche, mataban niños. Era algo absolutamente desastroso y tortuoso, y así todo se daban de buena gente y se ponían la camisita el domingo para ir a la iglesia. Sí, tal cual. Y otra Me cosa, molestaba que el norte tome más alcohol, capaz. Como no, Sí. no entiendo. No, me imagino que incluso cosas más simples, qué sé yo, que interactuaran con mujeres, que hombres interactuaran con mujeres, ya me imagino que eso debe haber estado muy mal visto. Eh, entonces, cosas simples. ¿Puedo Claro, decir algo? sí, dale. Como extrapolar algo, que es lo que a mí en inglés se dice polite society, pero es como que ese es el problema con la sociedad que se la da de moralmente correcta, que tiende a ser la que vota a la derecha, la conservadora, que por ejemplo están en contra de la educación sexual integral o en contra del consumo recreativo de drogas y en contra de, no sé, de ciertos estilos musicales o lo que sea, pero son las personas que más abusan a los niños, que más violentos son con las mujeres. Es como las personas que capaz más consumen la trata de personas, esos hombres que se la dan de grandes hombres, son los peores hombres. Es como es súper hipócrita. Me Sí, moviliza mucho. sí, totalmente. yo lo que iba a decir es que ese fenómeno que se da en el sur, que me recuerda mucho al fenómeno que se da en el pueblo de Israel cuando él igual describe que como estaba Israel cuando viene Cristo, ¿no? Como Ujú. que se suponía que tenían que ser una ciudad arriba, en la montaña, Ujú. que ilumine a todos lados, y dice que ellos en vez de hacer eso, forjaron una identidad tan fuerte que construyeron en realidad un muro Sí,
y donde nadie podía entrar, digamos. Ujú. Y es como esto que vos decías, se hicieron como una burbuja. Como que me da esa misma idea. Perfecto, gracias tanto a Agus como Luchito. Esta burbuja, ¿a dónde nos lleva? Pensando en este contexto. La ley dominical. Sí, bien, pero pensando en lo político ahora, perdón, voy a ser más específico. Pensando en lo político, ¿a dónde nos lleva? A la guerra civil. Exacto. O sea, con una identidad diferenciada, no percibirse como parte del mismo país. ¿Quién fue el que habló con la guerra civil? Guerra civil. Agus, perfecto, Agus. Entonces, esto acá fue tan fuerte y tan profundo, ¿sí? Que dijeron, no, pará, ¿sabes qué? Nosotros no somos más los de ustedes. Somos otros. Nosotros no queremos ser como ustedes, porque ustedes son los paganos. No, pero nosotros somos cristianos. No, no, ustedes son paganos. No, pero nosotros, no, ustedes son la peor mugre. Entonces, vienen acá y comienza lo que fue ¿cómo se llama? La guerra civil, que bien decía Agus, ¿sí? Y esto es re interesante. También se llama la guerra de secesión, porque querían cesar la unidad, digamos. Exacto. Bueno, esto es re interesante, ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos a esta historia acá, nosotros bien decimos que se habla de la ley dominical, ¿sí? Estamos hablando de la ley dominical. Ahora, yo quiero que me comenten también ustedes qué piensan de quién es la guerra de la ley, cuando hablamos de la ley dominical, ¿en dónde se produce esa batalla, esa guerra? Y me refiero a aspectos geográficos, ya que estamos hablando del norte y del sur, ¿sí? ¿Cómo ustedes ven esa batalla, digamos? No sé si se entendió. Cuando estamos hablando de la ley dominical, ¿sí? Y decimos que se está produciendo una guerra de dos pensamientos, ¿sí? ¿Cuáles son los dos pensamientos cuando hablamos de la ley dominical? Liberal y conservador. Bien, Lo de liberales conservadores, ¿qué la más? unión de iglesia y Estado en la separación. Perfecto. Uno quiere separación y el otro quiere unión de iglesia y Estado, ¿sí? ¿Se entiende eso? Bien. Ahora, ¿quiénes contra quiénes? Hablando en este cuadro, ¿quiénes contra quiénes? Norte contra sur. ¿Alguna otra opinión? Esclavistas contra no esclavistas. Bien. ¿Está bien? Pero en relación a la ley dominical, no ¿Desde qué tanto. perspectiva? Porque desde ellos somos los cristianos fieles versus los Bueno, Los disidentes. disidentes. bueno, Unionistas contra separacionistas. bueno, está. Yo todo eso pensaba también, ¿sí? Y ahí es donde viene lo interesante. Cuando hablamos de la ley dominical, en verdad no estamos hablando de norte contra sur. Claro. ¿Estamos hablando de qué, entonces? En aspectos geográficos. Pensándolo en norte y sur. ¿En dónde se está produciendo esta lucha? ¿Vos decís estados específicos? No, acá, en solo este cuadrado. Capaz la pregunta está haciendo cualquiera, entonces quédense tranquilos, ¿sí? Lo que yo quiero decir es lo siguiente, que nosotros cuando hablamos de ley dominical y alguien que defiende la unión de la Iglesia y el Estado y alguien que lucha en contra de la unión de la Iglesia y el Estado, pensamos siempre que esta lucha se da entre estos dos, ¿sí? Acá en el medio es donde se realiza esta lucha. Y la realidad es que no, y eso para mí fue interesantísimo. ¿Por qué? Porque la lucha no se produce acá. ¿Por qué no se produce acá? Porque ya están definidos. Exacto, exacto, ya están definidos. ¿Sí? La lucha se está produciendo acá. ¿Sí? Esto para mí fue genial. ¿Por qué? Y esta autora dice otra cosa muy interesante, es que se estaba produciendo algo en este momento específico. Y es que existía, cuando lo leí la primera vez no entendí, que existía un norte sureño, pero que no existía un sur norteño. ¿Se entiende? O sea, hay personas acá, pónganlo del lado, vamos a ponerlo exactamente de este lado, que piensan igual a estos, ¿sí? Y hay personas acá que piensan diferentes que estos, ¿sí? Pero acá no. Acá no se está produciendo eso,
¿sí? Eso es bárbaro. ¿Por qué? Porque eso se extiende en el tiempo. Porque a pesar de que perdieron la guerra, siguen manteniendo su identidad. Vamos a llegar a ese Los punto. caballeros. ¿Querés expresar un poquito más, Agus? Una forma de expresarlo sería que veo que, por ejemplo, la derecha no tiene ninguna idea de izquierda y la izquierda mantiene un montón de ideas de derecha. El movimiento de las personas que más profesamos esta fe, hay un montón de personas que todavía están súper aferradas a una visión laodicense de la vida, de las mujeres, acerca de las relaciones interpersonales, un montón de cosas. Y al revés no, entonces como que en la iglesia no hay ideas como las nuestras, pero nosotros sí tenemos ideas de la iglesia, eso, todo eso. Sí, bárbaro, me encantó, Agus. No lo había pensado así. Pienso algo parecido está pasando acá ahora, ¿no? O sea, Ujú. como que es muy difícil en este momento restarle votos a Milei, pero sí la lucha se da entre los otros. Sí, Por ejemplo, es más fácil capaz sacarle votos a Bullrich. sí, incluso también podríamos definirlo como que, a ver, algunas ideas de Milei están buenas, Claro. ¿entiendes? ¿No? Empezamos Sí, sí, sí. a querer traer, che, pero mirá que esta idea de Milei no está tan mala, y vas del otro lado, ni loco. Nada, cero Ni concesión loco. del otro lado. Exacto, exacto. Muy bueno, no lo había visto Agus a esto y tampoco lo había visto así Luchito. Pero bueno, esto es clave, sí, es cierto. Dice Agus que somos tibios. Esto es clave para entender que entonces cuando hablamos de ley dominical, estamos hablando de que acá se está produciendo la guerra y no esto, que es lo que nosotros siempre considerábamos, ¿sí? Y una cosa que me resultó muy interesante es que A.T. Jones, él dice que cuando hablamos de leyes dominicales, y cuando hablamos de leyes dominicales nos estamos refiriendo a esta unión de iglesia y Estado en este contexto, él dice que comienza por los estados y los estados lo traspolan a los países. Y él dice algo que está bueno, que es el último país que tomó esta posición fue Australia. ¿Sí? ¿Quién fue el primero? Es la pregunta. El último que tomó esta política de unir iglesia y Estado fue el país de Australia. ¿Sí? ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primero así ¿Podés repetir la pregunta? Sí. Bretaña. No. ¿Francia? ¿En qué periodo de tiempo? En el periodo de tiempo en el que estamos hablando ahora, ¿sí? Por ahí. Exacto, ¿sí? En este periodo de tiempo... Sí, perdón. Vamos de vuelta. A.T. Jones dice que la unión de la iglesia y los estados se produce primero en los estados y se va hacia los países y después, bueno, se va expandiendo, ¿sí? Él dice que surgió en un lugar específico y el último país fue Australia. ¿A quién creen que podría decir A.T. Jones que fue el primero? Pensando en este contexto. Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Estados Unidos. Bien, pero él dice que, acordémonos que él dice que se produce primero en los estados y después va hacia los países. ¿A que no saben en qué estado él dice que comienza todo? Arkansas. Exacto. ¿Sí? Y es sumamente interesante que sea de esta manera, ¿sí? Comienza en Arkansas y termina en Australia, ¿sí? Y me resulta muy, muy interesante que sea él el que lo dice, ¿sí? Bueno, déjenme que no me quiero perder y... Bueno, esto ya lo hablamos, ¿sí? Y acá es donde vamos, ¿sí? Voy a borrar un poquito más esto. Tiene perfil normal, muy difícil, pero sí. Voy a borrar un poco. ¿Perdón? Perdón, sí, Joaquín, perdón. Sí. Esa guerra en el norte es una guerra, no sé, caliente, algo así, o que No, eran no. conflictos. Es una guerra de ideas, de pensamiento. Una guerra ideológica. Ideológica, sí. Pensando en esto, ¿sí? En las personas que están queriendo hacer unión de iglesia y Estado,
Que era algo, esto esto es algo que me olvidé de mencionarlo, ¿sí? Gracias, Matías. Esto me olvidé de mencionarlo. Es que la anciana Tess dice que la profecía se cumplió, ¿sí? Ya se cumplió. ¿Cuál profecía? La iglesia, la unión de la iglesia y el Estado. ¿En dónde? En el sur, ¿sí? Básicamente ellos ya quieren eso, ya querían eso y ya tenían eso, ¿sí? Entonces eso es interesante, ¿sí? En cambio, en el norte no, en el norte se está realizando esta guerra, ¿sí? Vamos a volver un poquito entonces para acá, hasta esta época, ¿sí? Y vamos a hablar de un grupo, ¿sí? Que nos va a traer más luz incluso para entender todavía mejor lo que significa la ley dominical, porque acuérdense que estamos estudiando eso. ¿Qué significa la ley dominical? Este grupo son los presbiterianos, ¿sí? Y acá Esteban ya había mencionado algo, ¿sí? ¿Qué era lo que había mencionado ahí al principio que yo te dije que después lo íbamos a ver? Que era esto de las cismos, divisiones, no sé cómo fue que lo mencionaste. Los cismas, digamos. Cismas, Que se producen ciertas divisiones como resultado también de los reavivamientos y de las distintas ideas que habían en la sociedad, y hace que las principales iglesias de los Estados Unidos, los principales conjuntos de iglesias de los Estados Unidos, a lo largo de este periodo de tiempo tengan divisiones, o sea, se divide la iglesia en distintas zonas o distintos conjuntos de iglesias. Bárbaro, genial. De eso es lo que vamos a hablar. Todos escucharon lo que dijo Esteban, ¿no? Vamos a hablar entonces de los presbiterianos. ¿Por qué hablamos de los presbiterianos? Podemos hablar de los presbiterianos porque ellos o podríamos considerarlos como la rama principal de los protestantes, ¿sí? Por eso es que nosotros vamos a hacer un poco de foco en esto. Ellos sufrieron tres grandes divisiones, ¿sí? La primera fue con el primer gran despertar. La primera fue con el primer gran despertar, ¿sí? Y acá es donde viene algo interesante, ¿sí? Porque se empiezan a dividir los presbiterianos en dos grupos. Acordémonos que estamos hablando de qué área. Estamos hablando de qué sector. Ya entendimos una parte con el cuadro que vimos acá. Cuando lo que vamos a hablar ahora y estas divisiones, ¿sí? Voy a poner acá ya los nombres. Este era conocido como el lado antiguo versus lado nuevo. ¿En dónde están radicados estos lados? Geográficamente. ¿Norte y sur? No, ahí de vuelta. Están en el norte. Exacto, vamos a eso. Eso es lo que nos tiene que quedar grabado. ¿En el primer gran despertar también? Sí. Ajá. Siempre cuando nosotros hablamos de estas luchas, lo que vamos a entender es que esto está pasando en el norte. El sur ya está definido. Me da la idea de como el primer gran despertar, todavía antes, como que todavía no estaba tan fuerte esa Sí, identidad. es cierto. Tenés razón en cuanto a lo que es los presbiterianos. Fue antes de 1798. A ver, fue en el 1730. O sea, fue muy atrás, es cierto. Pero siempre vamos a pensar que esas luchas se ejecutan o se realizan en el norte, ¿sí? La segunda división está en el segundo gran despertar, ¿sí? Y Esteban recién decía el nombre. La vieja escuela de la nueva escuela. Exacto. Vieja escuela. Versus la nueva escuela. Y yo por lo menos es como decir, oh, soy de la vieja escuela, ¿no? Es como que, no, yo soy de la vieja escuela, no soy de la nueva escuela. Como que trae cierto orgullo, pareciera, ¿no? Make America Great Again. Exacto, como que trae cierto orgullo, como que nos queremos hacer grandes de vuelta, como que yo guardo las raíces, yo tengo las raíces. Y es interesante que acá empezamos a ver que ya no se trata de eso, ¿sí? Y la tercera división no fue en el tercer gran despertar, sino que es a comienzos del siglo XX, ¿sí? En
en el 1920 y 1930, ¿sí? Los nombres que se le pusieron a estos dos grupos, ¿sí? Fueron los fundamentalistas. Exacto. Versus los modernistas, ¿sí? Es más o menos el mismo concepto en los tres. ¿Cuál? Y lo de antes y lo de ahora. Perfecto. ¿Qué más podemos hablar así a Lo simple conservador vista? con lo liberal, Genial. o progresista, podemos decir. Genial. Liberal, Entonces vamos a ponerla así. Conservador o tradicional. versus lo liberal. O progresista. Progresista me gusta más. Sí, también. Y más conservador te diría incluso tradicional. Me parece un poco más. Acá, Sí. Bueno. La opinión mía, obviamente. Sí. O tradicional. O entre Times New Roman. Perdón la leche. Bueno, pero entendemos esto, ¿sí? Hay dos luchas, ¿sí? Lo antiguo contra lo nuevo, ¿sí? Ideas viejas con ideas nuevas. Y eso es la lucha constante que vamos a empezar a ver que tienen los presbiterianos. Y estos tres grandes divisiones trajeron consecuencias grandes para el protestantismo, ¿sí? Pero siempre estos se mantuvieron. O sea, es como que la línea de pensamiento siempre se mantiene y los que están de este lado también mantienen la línea de pensamiento, ¿sí? No es que estos vienen para acá y estos vienen para acá, sino que este siempre va a tener las mismas ideas, es como que se fortalecen las ideas anteriores. Nosotros no vamos a hablar de los 3 puntos, sino que vamos a enfocarnos un poquito ahora en lo que fue el segundo gran despertar, lo que fue la vieja escuela versus la nueva escuela, ¿sí? Y es interesante esto porque incluso hasta hoy, ¿sí? El protestantismo, los grupos religiosos protestantes marcan su apoyo, ¿no? Marcan su apoyo para determinadas personas. Por ejemplo, a Trump, ¿qué lado lo va a apoyar? Exacto. La vieja escuela, el lado antiguo, el fundamentalismo, ¿sí? Esos son los que apoyan a Trump. Y lo mismo pasa para las otras personas. El otro grupo está en contra de Trump, ¿sí? Lo mismo pasa en Brasil, por ejemplo, que para mí Brasil es un ejemplo bien claro porque es muy similar la situación, ¿sí? El cristianismo es muy fuerte, tanto como en Estados Unidos. En cambio, acá no tenemos ese cristianismo tan fuerte, aunque está. Pero bueno, no conozco otros países así que tengan el cristianismo tan fuerte que marque. Capaz más Centroamérica u otros países de Sudamérica. Quisiera resaltar las líneas de división racial. Yo crecí con una idea de que, por ejemplo, las iglesias en Estados Unidos, que eran blancas o negras predominantemente, tenían que ver con que les gustaban himnos distintos o el estilo de adoración era diferente. Y no me daba cuenta que eran profundamente política y teológicamente diferentes. Yo no sabía eso. Los sermones que se predican en una iglesia evangélica blanca con orígenes sureños no son los mismos sermones que se predican en una iglesia negra. Claro. Muy interesante también. Las iglesias en Estados Unidos, que están las iglesias blancas y que por ahí ella dice que pensaba que era más una cuestión de cómo adaptaban su estilo, algo más cultural, y en realidad tiene que ver con cuál es el pensamiento político de cada... Y qué es lo que predican, eso me parece clave, ¿no? Sí. Porque cómo lees la Biblia o cómo interpretas la Biblia hace toda la diferencia de tu mensaje, ¿no? Los sermones que predicaba... Ay, ¿cómo es? Me olvidé, el que estaba en el tiempo de Martin Luther King Jr., Malcolm X. O sea, sí, está bien que lo vemos más en películas y eso, ¿no? Pero los sermones en la iglesia eran discursos políticos, ¿no? Total, sí. Esteban, ¿querías decir algo? Lo que iba a Gracias, decir Agus. es, capaz, Daisy, habiendo vivido allá, y ustedes que lo vivieron más todavía, me pueden corregir, pero creo que las similitudes entre Brasil y Estados Unidos son muy similares por el alto nivel de presencia evangélica y protestante en general. Tanto Estados Unidos como Brasil, Estados Unidos más en el pasado, hoy en día no tanto, tienen un alto porcentaje de su población que era protestante. Hoy en día ya se ha igualado un poco más, incluso no ha superado a los católicos. Sí.
En el resto de los países de Sudamérica la presencia es siempre más católica, pero en Brasil creo que es Claro. mejor la libertad. Yo creo que lo interesante es que en Brasil también hay muchos católicos, pero incluso ellos son muy conservadores. Lo que pasa es que los católicos en sí, su mensaje es conservadora, pero siento que muchos católicos solo son nominales, como que no siguen mucho lo que dice la iglesia. Entonces eso marca un punto de diferencia de Brasil con otros países que son mayormente católicas. Lo que pasa es que la presencia evangélica protestante en Brasil es tan fuerte que también contaminan con su mensaje conservadora ateos, católicos, o sea, todos. Desde chiquitos en la escuela, sea pública o privada, hay siempre muchos conservadores y siempre hay lo que llaman de principios fundamentales de la vida. Entonces, mucha gente no tiene nada que ver con religión, nunca fue religioso, pero es conservador a la vez en Brasil. Exacto. Bien similar. Perdón. Mica, ¿querés decir algo? Sí, ¿cómo estás? Era para ¿Todo bien? confirmar más a lo que estaban hablando. Me vino un pensamiento mientras hablaba Daisy y Esteban, que quizás es muy probable que la similitud entre Brasil y Estados Unidos tenga que ver con que justamente la construcción conservadora de la sociedad, que no es igual a los otros países, por ejemplo, Brasil con América Latina. Nosotros en América Latina, excepto Brasil, tenemos una condición más de mestizaje, de una forma de unión de culturas que no se da ni en Estados Unidos ni en Brasil, donde se hacen guetos sociales, y además, y eso se había reflejado, de hecho, no además, sino que tenía totalmente que ver con mantener la esclavitud. En Brasil, por el imperio de Brasil, el formato era distinto al de América Latina, el resto de América Latina, y en Estados Unidos, por la forma en que se eligió mantener el sistema económico con esclavos también, es como que yo creo que tiene que ver eso con la estructura conservadora y el no mezclar ciertas partes de la sociedad, y entonces justamente se crean comunidades separadas, y lo que tiene básico una identidad de comunidad es separarse de una otra edad, verlo como algo diferente, como algo peligroso, mantener tu identidad más fuerte, tu religión y un montón de cosas, y creo que quizás viene por ahí la mano. Excelente, muy bueno. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito más de este periodo. ¿Por qué es que vamos a hablar un poquito más de este periodo? Justamente porque es el momento que, como decía Luchito al comienzo, es que en este periodo surge también lo que es el adventismo, ¿sí? Y los mormones, ¿sí? Como dos grupos grandes, ¿sí? Religiosos. Pero principalmente porque, bueno, surge el adventismo y a eso es a donde nosotros enfocamos, ¿no? En este periodo surgen también lo que fueron los campales, ¿sí? Que la anciana te trae esto a colación principalmente para que nosotros entendamos que no fueron los adventistas los que lo hicieron, ni los mileritas, sino también los protestantes, ¿sí? Y uno de los referentes más importantes de esto fue Charles Finney, ok, Charles Finney. Yo, viste, le quise poner de inglés y al final y eso resulta que había que decirlo en español. Bueno, Charles Finney. Bueno, esto surge entonces, y este personaje es importante porque él es de la nueva escuela, ¿sí? Y la nueva escuela trae conceptos e ideas específicas. Pero así como había representantes de la nueva escuela, como él, hay otros que son de la vieja escuela. ¿Y que sería, Esteban? Charles Finney. El otro. ¿El otro? Hodge. Bueno, Charles Hodge. Ese es más difícil de pronunciar. Bien. Entonces, vamos ahora, o voy a escribir acá abajo, ¿se ve más o menos? Bueno, simplemente para que tengamos en cuenta que ahora vamos a empezar a ver esta lucha, mejor dicho, ¿sí? Esta batalla, y vamos a ver los representantes y qué representan cada uno de ellos. Evitar trabajo y lo voy a poner acá. Voy a sacar esto ya.
¿sí? Entonces, los tenemos a los Charles, ¿sí? Acá viene Charles. Y acá viene el Charles Hodge. Los representantes que vienen a traer los conceptos o las ideas principales de la vieja y de la nueva escuela, ¿sí? Pero es importante entender que ellos no solamente, no solamente son ellos los exponentes de la vieja escuela, y acá es donde viene algo muy interesante. Es que la anciana Tess dice, ojo, tengamos en cuenta qué son ellos. Bueno, ellos son pastores, bien, son pastores. Además de pastores, ¿qué son? Son educadores, ¿sí? Si son educadores, ellos lo que hacen es trabajar en universidades, en colegios, ¿sí? Entonces, en donde ellos están dando su cátedra, sus explicaciones, es en las universidades. Es ahí en donde ellos transmiten principalmente las ideas, ¿sí? Que después las otras personas van reproduciendo, ¿sí? Y ellos están en dos escuelas diferentes. Una es Princeton y la otra Oberlin. Ajá. Perfecto. Entonces tenemos estas dos universidades, como podríamos decir que son las universidades que van marcando algo. Pero principalmente lo podemos ver en la vieja escuela, ¿sí? En la vieja escuela se puede ver mejor esto, ¿sí? Que es esta la universidad que trae todo lo de la vieja escuela. Acá también lo podemos ver, en Oberlin, pero no tan marcado, aunque hay cosas bien importantes que han pasado en esta universidad, ¿sí? Ahora, ¿en dónde quedan estas universidades en Estados Unidos? ¿Cuál queda en qué lugar y cuál queda en cuál otro lugar? Geográficamente. Vou chutar norte. ¿Cómo? Dale. Chutar norte. Está bien. Daisy tira que es en el norte, ¿sí? Y es cierto, las dos universidades están en el norte, ¿sí? Princeton en New Jersey y Oberlin en Ohio. Perfecto. Entonces, acá vemos de vuelta que la guerra de ideas se está haciendo allá arriba, porque allá abajo ya está definido, ¿sí? Bien. Una surge en 1812 y la otra en 1812 y 1833, ¿sí? Princeton en 12. Exacto, exacto. Acá, bueno, voy a ponerlo solamente para tener una idea, que son contemporáneas al Gran Despertar también. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno. Algunas cosas para tener en cuenta de la Universidad de Princeton, ¿sí? Los teólogos calvinistas tradicionales y fundamentalistas Princeton. Bueno, los teólogos calvinistas tradicionales y fundamentalistas se establecieron en esta universidad, ¿sí? Y desde acá ellos defienden todo lo que fue la tradición y el fundamentalismo. Pero principalmente en lo que fue el segundo despertar y el tercer despertar, ¿sí? Ahora, si vamos a Oberlin y pensamos un poquito más en Charles, vemos... ¿Cómo? Edu, ¿querés hablar? ¿No? Bueno. ¿Por qué pusimos a Charles junto con Oberlin? Primero porque él fue profesor y está muy ligado, ¿sí? Él acá, en cambio, fue el director de lo que sería, ¿cómo es que se llaman las escuelas de teología? ¿Seminario? Los seminarios, exacto. Él fue el director del seminario de teología de Princeton, ¿sí? En cambio, Charles no, Finney no, solo fue profesor. Pero fue un profesor muy importante, porque él tenía ideas muy claras, muy fuertes, y que luchó por esas ideas fuertes, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas por las que él luchó fue, miren qué interesante, Oberlin fue la primera universidad en Estados Unidos en aceptar negros y mujeres, ¿sí? Y fue la segunda en el mundo en hacerlo, ¿sí? Entonces, piensen si no es relevante Oberlin, ¿sí? Ah, la vanguardia. Exacto, sin lugar a dudas, ¿sí?
Otra cosa importante es que Charles Finney lo que hizo fue luchar para que las mujeres, para que se entendiera que las mujeres podían tener libertad, o que no que podían tener, que tenían libertad de elegir en cuanto a su propia salvación, ¿sí? Que ni siquiera eso tenían las mujeres posibilidad de elegir. Si tu marido era creyente, vos tenías que ser creyente. No podías tener libertad de pensamiento en cuanto a eso, ¿sí? Y todo lo contrario, porque ahí es donde viene. Si el hombre era malo, que es lo que pasaba, ¿sí? Que es lo que pasa, ¿sí? Si el hombre es malo, entonces ella no tenía posibilidad de salvación, ¿sí? En cambio, Charles dice, no, todo lo contrario, ella se salva, ella tiene esa posibilidad de tomar sus propias decisiones con relación a su propia salvación, ¿sí? Entonces, fíjense qué relevante Charles y qué relevante Oberlin. Pero hay algo que me resultó muy interesante también, es que este lugar está muy relacionado, Oberlin, tanto la universidad como la ciudad, están muy relacionados y son muy importantes con relación a lo que fue el ferrocarril subterráneo, ¿sí? Entonces, este era un punto en donde las personas, los esclavos que huían, podían pasar y se juntaban con esclavistas para poder lograr sus papeles, poder seguir migrando más para el norte, pasar a Canadá. Los esclavos, perdón, los esclavos. Los esclavos Se juntaban con Oberlin, o sea, iban a Oberlin, ¿sí? A la universidad y a la ciudad, porque ahí encontraban soporte para poder seguir escapando de los esclavistas del sur, ¿sí? Y alguien que anduvo por acá también y que tuvo mucho que ver fue Harriet, ¿sí? Que es la mujer negra, ¿sí? Claro, exacto. Que Harriet fue la que llevaba, que era conocida como Moisés, que iba al sur y se llevaba a los esclavos, ¿sí? Para poder, para que pudieran salir de esa situación. Y lo llevaba justamente a Oberlin, y en Oberlin hicieron muchas charlas y se encontró con muchas personas anti-esclavistas que le daban soporte, ¿sí? Entonces, fíjense qué relevancia tiene esta universidad para ese lugar. Ahora, volvamos un poquito para los lados, ¿sí? Lado antiguo, vieja escuela, ¿cómo era que se llamaba? Los fundamentalistas, y tenemos lado nuevo, la nueva escuela y los modernistas, ¿sí? ¿De qué lado nos posicionamos? ¿Cuál? Nosotros, ¿sí? ¿De qué lado nos posicionamos? Sí, deberíamos estar De este lado. ¿Alguien más piensa eso? Ahora. Sí. Sí. Bien. No tan bien. Hay trampa. Obviamente que no, Hay pero- trampa, hay trampa. ¿Por qué? Porque miren lo que piensan este lado, ¿sí? Les voy a decir algunas de las cosas que piensan los modernistas, ¿sí? Los modernistas enseñan con relación a la evolución. Enseñan que no hay literalidad en la segunda venida. Enseñan que no existe un nacimiento virginal de Cristo. Enseñan que los milagros de Jesús nunca ocurrieron. Y enseñan que la Biblia no es históricamente exacta, ¿sí? Entonces, pareciera que nosotros deberíamos ubicarnos más de qué lado. Por visual pensaríamos que es el lado derecho, Ajá. por esa velocidad que se está teniendo, pero en estos sentidos tenemos el lado izquierdo. Bueno, a ver, ¿qué piensan los que están por Zoom? ¿De qué lado deberíamos ubicarnos? ¿Alguien que se anime? De los modernistas igual porque, o sea, tenemos que diferenciarnos justamente de lo que mencionaste, que ellos iban en contra de nuestras ideas también. Bueno, Podría ser. Esteban. Yo creo que al final del día tenemos que posicionarnos en el medio, porque hacia esas ideas, por lo menos darwinistas, no vamos a caer si creemos en la literalidad de las historias de Jesús, por ejemplo, y así como en otras cosas de las que acabas de hablar. Pero tampoco estamos de acuerdo con toda la posición, por ejemplo, en materia de derechos, de unión de iglesia y de Estado, etcétera, del lado izquierdo, básicamente. Bien. César, ¿cuál es el lado que te gustaría ubicarte? ¿De qué lado te gustaría ubicarte? No hay otra opción, o sea, solo si tuviese que escoger entre esas dos.
No, yo no dije que eran las únicas dos opciones. Ah, ok. ¿Cuál te parecería a vos? Lo mismo que dice Esteban, porque en el caso moral, ¿no? En el caso de la enseñanza religiosa de allá, de la de Oberlin, si enseñan ese tipo de cosas del modernismo y que se acercan mucho a las teorías evolucionistas y a la biología, entonces, pues no sería. Pero del otro lado tampoco, porque hay muchas cosas que son atractivas, ¿no? De Oberlin, como el tema que mencionaste, que fue la segunda en el mundo de aceptar mezcla y también a mujeres dentro de sus instituciones, etcétera. Entonces uno dice, oye, bien, pero por otra parte, si eso es lo que mencionas, entonces no buscaría como una tercera opción, no sé, en el medio. Bueno, yo creo que hay una tercera opción, ¿sí? Claro, ¿Cuál? yo buscaría la... no, Ajá, ¿cuál? No, ¿qué buscarías vos? no sé. Lo Yo que se te buscaría ocurra. una tercera opción porque no es que tenemos solo las en contra del lado izquierdo, ¿no? Del lado conservador. Tenemos cosas en contra también del lado derecho, no solo lo religioso, porque vos listaste puntos religiosos, cosas sobre Jesús, cosas, bueno, que tenemos en contra de eso, pero también tenemos en contra de las teorías de Darwin, que son totalmente sexistas y misóginas. Entonces, no solo cosas que serían religiosas, estaríamos en contra de sus enseñanzas, como también cosas de las teorías de Darwin, que seguramente ellos, por más que tenían eso de que dar un poquito más de libertad a las mujeres, seguramente todavía les consideraban inferiores por Darwin. Hay una persona que escribió el nombre Soles, que tiene la mano. Sole, ¿tenés la mano levantada? Sí, perdón. No, nada, perdón. En respuesta a tu pregunta, me parece que a pesar de todos esos errores doctrinales, creo que nos posicionaríamos o me posicionaría en el lado modernista. Y después, ¿por qué? O sea, ¿por qué en el lado modernista? Porque está efectuando un cambio que que de momento se demanda, se requiere y que, por decirlo así, históricamente Dios está haciendo ese paso y es el lado que está favoreciendo la obra de Dios. Ahora, después, lo que habría que hacer en el lado modernismo es lo que hicimos con la anciana Tess también. Nos fuimos todo al lado izquierdo y después empezamos a discernir del lado izquierdo, hacer como un filtro de todo lo que está errado y vamos filtrando y vamos alejándonos aún más de esa postura, pero primero creo que tienes que posicionarte del lado que está cooperando con la obra de Dios. Bien, perfecto. Todas las respuestas están buenas y están buenas porque justamente la pregunta tiene trampa, ¿no? Porque nosotros estamos estudiando, ¿qué cosa cuando hablamos de esto? Ya lo dijimos varias veces, solamente lo estamos repitiendo. Bien, estamos intentando ver de dónde viene o qué cosas nosotros, rastrear, la anciana Tess utiliza la palabra, la frase, rastrear el decreto dominical. Y es bárbaro, porque cuando nosotros vamos a rastrear el decreto dominical, empezamos a ver qué grupo, de los protestantes, qué grupo. No, ¿los quiénes? Conservador. No, de todos estos. Estamos hablando de estas tres batallas. ¿Quiénes eran estos grupos? Todos forman parte de los calvinistas. ¿Sí? Okay. O sea, de los protestantes nosotros estamos hablando de los calvinistas. Sí. ¿No eran presbiterianos? Perdón. No, calvinistas. Pasa que yo digo que los presbiterianos son una rama de los calvinistas, justamente. Sí. Que son toda la rama que, si no me equivoco, corríjanme si alguien se acuerda distinto. Es toda una rama que es predestinacionista. Igual, perdón, tenés razón, estamos hablando de los presbiterianos, no estamos hablando de los calvinistas. Sí, pero los presbiterianos vienen de ahí. Sí, bueno, pero estábamos hablando de eso, así que... Sí. Vamos con la palabra correcta. Sí, la palabra que yo utilicé y el grupo que utilicé son los calvinistas, los presbiterianos. Gracias, Mati, por ayudarme. Entonces estamos hablando de los presbiterianos, ¿sí? Entonces, ¿de qué lado? Y ahí viene la pregunta trampa, ¿sí? ¿De qué lado de los presbiterianos nos tenemos que ubicar? ¿Viste?
Y por De favor, estos presbiterianos, de los con B larga. perdón. Una cosa que Nika había escrito hace un ratito Ajá, y había puesto bastante que relacionada con la anterior, que seríamos la tercera posición justamente. exacto. Bien, Mica. Claro, era lo que quería decir con mi punto es que yo no me posicionaría en el medio, yo me posicionaría más a la izquierda en este punto del cuadro, ¿no? Sí. Más a la izquierda. Bueno, pero ahí es donde, Claro. ahí es donde viene la trampa. ¿Sí? Ahí es a donde viene la trampa. Estamos hablando de qué? De los presbiterianos. ¿Y nosotros somos presbiterianos? No, Exacto. de base no somos calvinistas. No somos presbiterianos. Entonces, ¿por qué nos tenemos que ubicar del lado de los presbiterianos? Esto lo hice justamente porque nosotros siempre tendemos a ubicarnos en el lugar. Y no me parece que esté incorrecto. Solamente que la idea ahora es rastrear el decreto dominical. Entonces, nosotros tenemos que entender los lados y ver principalmente este lado. No, pues si vas a A.T. Jones, no es que él estaba de alguno de sus estados. Sí, exacto. Bien. Estaba de su propio lado. Claro. Definitivamente está turbulento. Vamos a ver, o mejor dicho, entonces, no nos paramos de ninguno de los dos lados, y este lado pareciera que, o sea, no está incorrecto, tiene muchas cosas positivas, pero erran muchas otras cosas, ¿sí? Y ahí es donde nosotros, es ahí en donde, o es por eso que el movimiento es tan importante, ¿sí? Es por eso que la anciana Tess, el anciano Parminder, son tan importantes, porque si nosotros podríamos agarrar este grupo, y agarrar todo lo de este grupo, ¿sí? Pero la anciana Tess y el anciano Parminder nos muestran, nos hacen ver la profundidad de los grupos, ¿sí? ¿Y por qué? Ella dice que ellos tienen muchas cosas copadas y tienen muchas cosas buenas a la hora de, principalmente, que cuestionan, ¿sí? Ellos cuestionan la Biblia, cuestionan sus ideas, cuestionan los pensamientos, solo que no tienen un método, ¿sí? Y al no tener un método, entonces empiezan a tomar de sus propias ideas y de sus propios pensamientos para ponerlos en su teología, ¿sí, Esteban? Me hace acordar a algo que en su momento explicaba Tess sobre la diferencia entre cómo manejan la Biblia los conservadores con respecto a los liberales, de que el conservador tiene sus problemas obviamente a la hora de interpretar la Biblia, pero suele tener una tendencia además de respetar y dejarse definir por lo que entiende como la verdad y la palabra de Dios. En cambio, por ahí el liberal en muchos casos, que se explica que es para decir por qué, por ejemplo, el movimiento surge desde el conservadurismo y no desde el liberalismo, cuando agarra y ve con lo que no está de acuerdo, lo deja a un lado. Exacto. Dice, no, estoy de acuerdo con esto. Y eso es lo que hacen justamente esa rama, cuando lo vemos de esa manera. Terminan descartando aquello que dicen, no, esto no es literal, esto no es históricamente exacto. Es lo que hacemos nosotros también, ¿no? Nosotros, por lo general, cuando hay cosas que no nos copan tanto, lo sacamos, digamos, de nuestra teología, de nuestro pensamiento y de nuestra forma de ser también. Y no sé si debería ser así. Por lo menos, por lo que recuerdo que se ha enseñado, Parminder lo que dice es, sobre todo lo que respecta a la Biblia, por ejemplo, no es quitar lo que no nos gusta, es ponernos su contexto correspondiente, claro, y entender si aplica para nosotros o no, o sea, si es para nosotros o no. Perfecto. Mica dice también, afirma eso, que no debería ser así. Bueno, ahora la pregunta sería, ¿cuál de los dos grupos gana? ¿Sí? Porque es una batalla, como lo habíamos puesto acá, ¿sí? Es una guerra. Entonces, si tenemos que pensarlo desde esa perspectiva, lo podríamos definir que en tanto en el primer y segundo despertar, ¿se acuerdan que yo había puesto acá otra fecha? 2030, ¿no? 1900, sí, 1900. Sí, el siglo XX hasta el 1930. Exacto, 1930, más o menos, ¿sí? Para tener esto, tenemos el primer gran despertar, el segundo gran despertar, y 1920, 1930, los inicios del siglo XX, ¿sí? ¿Qué grupos van ganando? ¿O cómo se resulta esta batalla, ¿sí? Lo que tenemos que entender es que tanto en el primer despertar como en el segundo gran despertar, los que ganan son los modernistas. Los progresistas, los modernistas, el lado nuevo, la nueva escuela, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Gana la escuela.
¿De Princeton? Ok, bien, gana lo que sería los fundamentalistas que estaban de este lado, ¿se acuerdan? Que eran los fundamentalistas, que son los que tienen eso. Ah, una cosa que me olvidé de mencionar. ¿Por qué mencionamos tanto lo que es las universidades? ¿Por qué les parece a ustedes? Ya lo dije, pero... Porque es donde surgen las ideas que permean después el pensamiento político también. Perfecto, exacto, es eso lo que quería. Y algo que se me pasó, pero que también está muy bueno, es que hubo un gran referente de la Universidad de Princeton, es Pensá que, que la C y la S de como una S. de Princeton, que dice, a ver si lo encuentro porque me gustaría, acá, dice, uno de los líderes de Princeton se jactaban y estaba muy orgulloso porque decía que desde la universidad nunca había salido ningún pensamiento nuevo, nunca había sido introducido ningún pensamiento nuevo al protestantismo, ¿sí? Esa es la cabeza de este grupo, ¿sí? No, cuadrado, cuadrado, conservador, conservador, y principalmente lo que decía con relación a esto, la ancianatez. Ellos están dispuestos a indagar, a cuestionar. Este grupo no. Lo mismo pasaba en el sur, ¿sí? Cuando hicimos este cuadro. Los del sur no cuestionaban, no indagaban, no quieren saber, esto ya está definido. Lo que es correcto es la iglesia, la unión de iglesia y Estado, ¿sí? Construían una muralla, encadenaban escrituras. Exacto. Bueno, casi lo último. ¿Qué pasa acá entonces? Acá cambia la cosa. ¿Y por quién cambia la cosa? ¿A alguien se le ocurre? Un personaje bien conocido por nosotros. Sí, ya, pero se me fue en este momento. Billy. Billy Graham. Billy Graham, ¿sí? Él fue el que trae esa, o da vuelta esa lucha, ¿sí? Y es interesante porque ahí le preguntan a él si él era fundamentalista, y él dice, no, yo no soy fundamentalista. Porque él sabía que estaba, y él dice, el fundamentalismo está cargado de, como de presiones o de conceptos en cuanto al fundamentalismo. Yo soy evangelista, dice él, ¿entendés? Y es interesante porque la anciana Tess dice que ellos traen nuevas estrategias en cuanto a la lucha, ¿sí? Y ellos traen las estrategias de ir a las masas, de la televisión, de la radio. Entonces, ellos buscan una nueva forma de lucha, ¿sí? Me hace acordar a los rebeldes razonables, como decía un libro que compartió Tess en su momento, de que no se presentan como conservadores. No, yo soy una persona normal, racional, busca ser crítico. Y Billy Graham se presentaba de esa misma manera. Sí, exacto. Bueno, y solo para terminar y para hacer una breve conclusión, ¿qué podríamos? Vamos a hacer la conclusión con preguntas, ¿sí? Todos responden, pueden responder los que están allá. Vamos a ir desde el comienzo. ¿Qué fue lo primero que hicimos con el cuadro, los dos cuadritos, ¿se acuerdan? El norte y sur. Bueno, alguien que me diga así, rapidito, que se acuerdan de eso. El sur está unificado en su pensamiento y el norte no. Perfecto. Que la lucha se da en el norte, que es el norte los que están luchando. Después vimos que ahí están los protestantismos y que los protestantismos, Esteban decía, siempre... Exacto, siempre tienen dos grupos, los protestantes siempre tienen dos grupos, ¿sí? Lo que estamos haciendo nosotros es ver la lucha que se da en el norte, porque el sur ya está definido. Estamos intentando descubrir de dónde viene la ley dominical y poder rastrear la ley dominical. Y también estamos viendo ahora al final que la vieja escuela, los fundamentalistas empiezan a ganar, ¿sí? Empiezan a ganar, y que al empezar a ganar ellos utilizan nuevas estrategias, ¿sí? Pero que ellos, al ser, ¿se acuerdan que dijimos que eran norteños, sureños? ¿Sí? O sea, son norteños, viven en el norte, se establecieron en el norte, pero tienen el sentimiento sureño. Y los sureños, en este momento, ellos perdieron lo que se consideraba la unión de iglesia y Estado. Pero ¿qué es lo que ellos ganan en este periodo? Ellos ganan algo que los une todavía más, que es el dolor y el orgullo, ¿sí?
Y ese dolor y ese orgullo se mantiene a través del tiempo para intentar volver a establecer eso, ¿sí? Tanto que en muchos casos lo fueron consiguiendo, ¿sí? Podríamos hablar de algunos grupos específicos que han surgido, porque voy a leer, voy a mandar rapidito y terminamos con eso. Yo ya te mandé a vos, ¿puedes mandarlo al grupo? Sí, son dos frases, son dos citas que es justamente del archivo que estamos estudiando, ¿sí? Vamos a leerlas rapidito a las citas, solamente para que, bueno, son más de dos, pero se leen rápido. Intenten mandarlo al otro grupo también, porque Daisy creo que no está en el otro grupo. No. El de Sudamérica, en español. Ay, no, yo estoy con el otro. Ahí pasa. Dale. Avísenme cuando lo tengan y Sí, está bueno. dale. Voy a leer yo para que no sea tan lento. ¿O Agus, vos te animás a leer? Sí, Leo. Dale. ¿Solo la parte que está en amarillo o todo, amigo? ¿Les parece mucho? Empezó. Dale, leamos lo amarillo entonces. Bueno, durante el siglo XIX el cristianismo protestante presentó de forma prominente en la vida pública americana. Las escuelas públicas hicieron un uso liberal de la Biblia King James para enseñar a leer e inculcar la moralidad. Las leyes de cierre dominical buscaban asegurar que los ciudadanos observaran el sábado cristiano. Muchos estados limitaron los cargos públicos a aquellos que jurarían su fe en Jesucristo. En ocasiones se iniciaron procesos por blasfemia contra aquellos que criticaban la enseñanza protestante. Como un historiador ha descrito, a mediados del siglo XIX los principales ciudadanos asumieron que el americanismo y el protestantismo eran sinónimos. A lo largo del siglo, sin embargo, la demografía religiosa de la nación experimentó un cambio dramático. Millones de católicos y judíos inmigraron a los Estados Unidos. Se desarrollaron nuevas creencias como el mormonismo y el adventismo del séptimo día, y la población de secularistas y librepensadores creció. Muchos protestantes consideraban que las minorías religiosas no eran totalmente americanas. Al mismo tiempo, los miembros de otras religiones comenzaron a cuestionar la prevalencia de las prácticas protestantes en la vida pública estadounidense. Estos desafíos a menudo se centraron en la primera enmienda de la Constitución como base para rechazar el respaldo del gobierno al cristianismo. Bien. Vamos, voy a leer otra solo la primera parte. No sé si lo mandó Daisy o no. Bueno, voy a leer eso que dice, en respuesta, porque acá viene lo interesante, ¿sí? En respuesta a lo que está pasando, que ya lo había mencionado Carito también la semana pasada, cuando ella mencionó que veían que los adventistas, los mormones, los católicos, los libres pensadores, ellos eran la amenaza, ¿sí? Entonces, en respuesta a esto, los defensores del lugar central del protestantismo en la vida americana también recurrieron a la Constitución, movilizándose para enmendarla y declarar la fe cristiana de la nación. Dirigido por miembros de la pequeña secta de los presbiterianos, de los Covenanters, no sé cómo, los pactistas, ¿sí? O sea, esto de los pactistas es bien interesante. Yo les recomiendo que vayan a los estudios de Miri, que ella hace un resumen bien cortito de quiénes fueron los pactistas, ¿sí? Pero básicamente lo que ellos intentaron hacer era justamente entrar en la Constitución, modificar la Constitución para hacerla cristiana, ¿sí? Ahora, ¿ellos consiguieron eso? No. No. Bien. ¿Y qué fue lo que hicieron? Y está haciendo leyes, y lo que terminaron logrando finalmente fue un fallo judicial que establecía eso. Perfecto. Entonces, entendieron que la lucha no estaba en la Constitución, sino que estaba en las leyes, ¿sí? Y las leyes fueron las que justamente le dieron fuerza y les dan fuerza incluso hoy. Tanto es como, por ejemplo, uno de los casos ahora que hemos tenido que más nos ha hecho entender la realidad de lo que está pasando en Estados Unidos, que es el de Rose, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llamaba el caso? Rose versus Wade, sí. Wade porque era el original del aborto. Exacto. No fue el último con el que cambió. Bueno, pero hablamos de eso, ¿sí? Que las leyes, ¿sí? Las legislaciones están haciendo justamente
que vuelva a esa unión de iglesia y Estado, ¿sí? Vamos a terminar con una oración, ¿sí? Mica, ¿vos te animás a orar? ¿Querés orar? Dale, sí. Perdón, un Gracias. poquito en No, sacar el no. audio. Dale, oremos. Querido Padre que estás en los cielos, querido Dios, mejor dicho, gracias por todo esto esta luz que nos diste, que la realidad es que solos no hubiésemos podido descubrir todas estas cosas. Gracias porque la verdad y todo lo que es la profecía es tan profunda, tan compleja, tan maravillosa, Señor. No solo nos muestra quién sos vos, sino también que nos ayuda a posicionarnos correctamente en nuestro tiempo, que realmente sin toda esta información no podríamos hacerlo. Te pido que nos ayudes a ser diligentes en estudiar estos temas, en tener los ojos abiertos. Tendremos que estar ya avanzados en poder relacionar todo esto con los eventos que ya están sucediendo, que son muchos uno tras otro en el día a día, y saber cómo compartirlos, Señor, a la sociedad, que realmente todavía no entendemos bien qué parte y cómo deberíamos hacerlo, así que te pido que nos ilumines en ese asunto y que nos ayudes a seguir aprendiendo más, Señor, cada día y saber cómo ser buenos maestros. Gracias por tu amor infinito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.